¿Recuerdan? Les comenté acerca de que una palabra que me compartieron del Salmo 125:3, precisamente la esposa de este pastor que va a venir en agosto, de Luis Janeiro, su esposa Silvia, fue la que me compartió esta palabra del Salmo 125:3. Y esta heredad a la que se refiere el Salmo 25, desde luego para el pueblo de Israel, se refiere a la gran tierra que Dios les había prometido, que Dios les había dado por herencia. Pero a nosotros espiritualmente representa la iglesia, representa el cuerpo de Cristo, no el edificio solamente, sino nosotros, las personas que conformamos este cuerpo, ya por más de 2000 años, ¿verdad? A lo largo de todo el mundo hemos tenido esta herencia, esta heredad, esta propiedad, podemos decirlo así. Pero esa heredad se tiene que obtener, lo hablamos en la segunda plática, ¿cómo se obtiene esa heredad? Después, hace 8 días les dije cómo se defiende, porque tenemos que defender esa herencia. Tenemos que defender al cuerpo de Cristo, tenemos que defender lo que el Señor nos ha permitido lograr como grupo, como iglesia, como cuerpo. Y hoy les quiero hablar acerca de otro tema que dice, ¿cómo se pierde esa heredad? ¿Por qué? ¿Se puede perder? Claro que se puede perder. ¿Se puede descuidar? Claro que se puede descuidar. Dios la puso en nuestras manos. Dios entregó la tierra en nuestras manos, pero depende de nosotros si la cuidamos o la descuidamos. La podemos perder, se puede perder. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 12, en el versículo 7. Fíjense que Jeremías, acuérdense, Jeremías se le conoce como el profeta llorón, ¿verdad? Porque Jeremías escribió también el libro de Lamentaciones. Y en esos pasajes, en esas profecías de Jeremías, se oye mucho lamento, se oyen situaciones de veras difíciles que estaba pasando la nación de Israel, y cómo Dios les hablaba de una manera con mucha lástima, con mucho dolor del corazón de Dios. Y fíjense a través del profeta Jeremías, capítulo 12, versículo 7, lo que dice Dios al pueblo de Israel: he dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en manos de mis enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva. Contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. Dios hablando acerca de su herencia, de la heredad, de la tierra prometida. Fíjense, la nación se volteó en contra de Dios y Dios tuvo que decir, los tuve que abandonar, los aborrecí, porque se volvieron como un león rugiente en contra de mí. Versículo 9. ¿Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores? ¿No están contra ella aves de rapiña en derredor? Venid, reuníos vosotras todas las fieras del campo. Venid, ¿a qué? Fíjense, es Dios hablando, es Dios hablando acerca de la tierra prometida, la tierra que le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob. Una tierra que fluía en leche y miel, una tierra hermosa, fértil, prodigiosa. Y Dios mismo les está diciendo a los enemigos, vengan aves de rapiña y devórenla. ¿Por qué? Porque mi pueblo Israel no la quiso. Mi pueblo Israel la despreció. Mi pueblo Israel, al que se la di, prefirió darme la espalda, y entonces yo voy a entregar su tierra en manos de sus destructores. Versículo 10. Muchos pastores han destruido mi viña. Hollaron, es decir, pisaron mi heredad. Convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra. ¿Por qué? Si traes Biblia todavía de las de veras, ¿por qué no subrayas esas últimas palabras? Porque no hubo hombre que reflexionase. No hubo quien quisiera reflexionar sobre lo que estaba sucediendo en la tierra. Todos habían vuelto la espalda a Dios y Dios los tuvo que desechar. Esta tierra
que Dios le promete a Israel, esta tierra que Dios le promete a Abraham, era una tierra grandísima. Pásame la imagen, hija, por favor, donde está el mapita. Originalmente la tierra que Dios le había prometido a Abraham era todo eso que está circulado de rojo, lo grande. Fíjense todo lo que era la extensión, todo lo que Dios le dijo a Abraham: esta es tu tierra, man, para ti y para tus generaciones. Abarca parte de Turquía, casi llega hasta arriba con el Mar Negro. De este lado, toca con el Mar Caspio para acá, tiene casi la cuarta parte del Mar Mediterráneo, toda la península del Sinaí, parte de África, de Egipto, donde está ahorita el Cairo, Tel Aviv, las ciudades muy poderosas de Egipto. Para abajo todo lo que es la parte norte de Arabia Saudita, donde están los Emiratos, donde está fluyendo petróleo, donde está ahorita la gente más poderosa del mundo a causa del petróleo. Esa era la tierra de Abraham. Esa era la tierra de Abraham. De este lado, ahí está, en la esquinita de aquí abajo está Kuwait, el país de Kuwait. Kuwait, el día de hoy, es el país que tiene el ingreso per cápita más alto de todo el mundo. O sea, la gente de Kuwait es la que gana más dinero de todo el mundo. Todos los habitantes de Kuwait son los que ingresan más dinero en todo el mundo. Es el país más rico, así chiquitito como está. El más amolado en el Mercedes-Benz, man. El más amoladito. Kuwait. Ahí cerquita es donde está Dubái, la torre esa de Dubái y todo eso, donde está ahorita Qatar, donde va a ser el Mundial de Fútbol. ¿En qué año? Por ahí. Países, tierras riquísimas, hermanos. Cuando Dios se la dio a Abraham, ¿ustedes creen que Dios no sabía que ahí había petróleo? ¿Y ustedes no creen que Dios ya sabía que la ciencia y que la economía mundial iba a depender del petróleo un día? Se la dio a Abraham. Dijo: esto es para ti, Abraham. Esto es para tu hijo Isaac. Esto es para tu nieto Jacob. Jacob, esto es para tus 12 hijos, para tus 12 tribus. Cuídenla, es de ustedes. De este lado, la mitad de Irak. Todo eso es parte de lo que está encerrado en rojo. Esa era la tierra original prometida. Los límites están aquí en la Biblia, no los vamos a ver ahorita. Actualmente, Israel es esa rayita roja que está ahí. Es lo único que les queda. Perdieron la heredad. Todo lo demás lo perdieron. Israel está arrinconado en esa astillita roja. Y más de la mitad de esa astillita roja que tienen ahorita están a punto de quitársela a los palestinos. Y va a quedar de menos de la mitad de Israel. Les pregunto, ¿la heredad de Dios se puede perder? Se puede perder. Se puede perder. ¿Por qué? Hay por lo menos 3 causas que les quiero decir. ¿Cómo podemos o por qué razón se llega a perder la heredad que Dios nos ha dado? Número 1, por desobediencia a la palabra de Dios. Por desobediencia a la palabra de Dios. 2 males ha hecho mi pueblo. Dice también Jeremías. 2 males ha hecho mi pueblo. 1, me dejaron a mí, el Dios verdadero, y cavaron para sí cisternas, pozos de agua que no retienen agua. ¿Qué hizo Israel? Dejaron la palabra de Dios, dejaron los mandamientos de Dios y decidieron vivir de acuerdo a su propia experiencia, de acuerdo a como ellos querían vivir. Y dice el Señor: por tanto, los tuve que desechar. Hermanos, la iglesia está en este siglo en un grave peligro. La heredad, el cuerpo de Cristo, está en un grave peligro. ¿Por qué? Porque cada vez más estamos dejando de lado la palabra de Dios. Estamos desobedeciendo mucho la palabra de Dios.
Las iglesias están dándole la espalda a la verdadera palabra de Dios, a la verdadera doctrina del mundo, y están cavando cisternas para poder satisfacerse ellos mismos. Shows. Muchas iglesias alrededor del mundo, esto no es de Estados Unidos, esto es en todo el mundo. Iglesias que se están convirtiendo en espectáculos solamente. Ya no se predica la sana doctrina. Cada vez más los pastores están cayendo en la tentación de seguir montando los shows y de hablar más ligerito, porque la gente se está yendo de la iglesia. En cuanto les hablan de pecado, en cuanto los confronta con la palabra de Dios, mucha gente se va de la iglesia y se va a otra donde les hablen más suavecito, donde no les condenen su forma de ser, donde no les digan lo que está mal delante de Dios, donde ellos se sientan más confortables, más a gusto. Ahí estamos bien. Ahí, donde mis hijos puedan tener un show precioso, ahí que se entretengan, igualito aunque sea como en el mundo. Cuando yo veo a veces esos conciertos cristianos, bandas cristianas, en inglés, en español, en todos los idiomas, me acuerdo mucho de hace más de 30 años a Marco Barrientos diciendo: va a llegar el día en que la iglesia, los músicos, los salmistas, los adoradores que adoraban a Dios en espíritu y en verdad, van a empezar a tomar incienso del altar de Satanás y lo van a empezar a presentar en el altar de Dios. Hace 30 años Marco Barrientos dijo eso. Y hoy se ve. Hoy se ve. Hay grupos, hay bandas, hay músicos que tú no ves diferencia del mundo a si es cristiano o no. Yo a veces pasan algo así, y si mi hija no me dice: es un grupo cristiano, pues que le pongan ahí en un letrerito, por si no se han dado cuenta, somos cristianos. Rapados, tatuados, vestidos estrafalariamente, Madonas cantando, Lady Gagas cristianas, Arjonas cristianos, Joan Sebastián cristianos. Paz descanse. ¿Qué pasa? Mucho de eso tiene que ver que la iglesia está empezando a reducir su impacto en el mundo. La iglesia ha empezado a desobedecer a Dios, la palabra de Dios. Le estamos dando la espalda a la palabra de Dios. Y cuando la iglesia le da la espalda a la palabra de Dios, las consecuencias empiezan inmediatamente. Estaba leyendo del Centro de Investigaciones Pew, una casa encuestadora que hace investigaciones y muy prestigiosa aquí en Estados Unidos. Los muchachos están familiarizados con eso en la universidad. El Research Center Pew, el Pew Research Center, si lo conocen. Ellos están diciendo que ahorita el Islam, la religión musulmana, está creciendo, está teniendo un crecimiento exponencial. Y están hablando de que para el año 2050 el 30% de la población mundial va a abrazar la fe musulmana. Si me pones otra vez la imagen, hija. Todo eso que perdió Israel, hermanos, todo eso, ahora son musulmanes. Este es el mundo físico actual. El mundo espiritual es exactamente lo mismo. Hay una verdad paralela, lo que está pasando en el mundo físico y lo que pasa en el mundo espiritual. Todas estas naciones musulmanas que abrazan el Islam, muchos de ellos el Islam súper radical, están empezando a invadir Europa, porque están llegando ellos directamente como inmigrantes a todas las ciudades de Europa. En Estados Unidos ya están. En Estados Unidos no van a hacer mucho relajo, no van a hacer mucho pancho. ¿Saben qué es lo que dijo el mulá, el mero mero de los musulmanes? América no la vamos a conquistar con terrorismo ni con guerras. América la vamos a conquistar a través del vientre de nuestras mujeres. Toda la comunidad musulmana aquí en Estados Unidos
se está reproduciendo más rápido que los hispanos, ¿eh? ¿Piensan que ustedes tienen muchos chamacos? Los musulmanes nos están ganando. Porque ellos quieren que para el año 2050 Estados Unidos sea una nación musulmana. Están teniendo un crecimiento, se calcula que van a tener ellos un crecimiento exponencial del 30% de aquí al año 2050. Y tú dices, no, yo ya no voy a vivir. ¿Y tus hijos? ¿Y tus nietos? No te hagas para atrás, porque nos va a tocar. 30%. Dicen, ¿el cristianismo va a crecer? Sí va a crecer, pero el cristianismo tiene una progresión aproximada del 21% solamente de crecimiento en el mismo periodo, contra el 30% del Islam. Es terriblemente grande la diferencia. Si ustedes piensan en esto, hermanos, es exactamente lo mismo. La heredad, la tierra espiritual que Dios le dio a la iglesia, la estamos perdiendo. ¿Por qué? Por desobedecer la palabra de Dios, por darle la espalda a la palabra de Dios. Tengo muchos amigos pastores y con algunos a veces me he tenido que dar algunos agarrones cuando veo lo que están publicando, cuando veo lo que están hablando. Le digo, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué estás abrazando esa doctrina ahora? No, es que Dios me dio luz. ¿Qué luz? Ni qué tus narices. Busca bien en la Biblia. Y he perdido amistad con varios amigos míos de muchos años. Le dije, no, mano, yo en tus herejías no te sigo. No te sigo. Pero mucha gente se está yendo a lo fácil. A lo fácil. Viene el profeta, viene el apóstol, viene el gran escritor y avienta todo un programa completo y toda la gente se lo come completo. Sin discernir, sin buscar, sin ver si es cierto lo que la palabra de Dios dice. Por desobedecer la palabra de Dios, por darle la espalda a la palabra de Dios, empezamos a perder nuestra herencia. Y déjenme decirles esto, hermanos, no para que nos espantemos, sino para que estemos alertas. La iglesia está perdiendo terreno. Hablando precisamente con Luis Janeiro, me decía, el impacto misionero que tuvo Estados Unidos en los años 50, 60, se terminó. Muchísimas agencias misioneras han tenido que cerrar sus puertas. CAM Internacional cerró sus puertas. Eran muy fuertes ahí en Puebla. Muchos misioneros americanos. Fuimos bendecidos por ellos como no se imaginan. Tuvo que cerrar sus puertas. No hubo más. ¿Por qué? Porque ya no hubo interés en las misiones. Ya no hubo interés en buscar a la gente afuera. Las iglesias empezaron a centrar en sí mismas, a pensar en sí mismas, a encerrarse en edificios preciosos. Me invitaron al show de ¿cómo se llama, Carla? De worship, de los edificios, de iglesias, de constructores de iglesias, porque vieron que estaba yo haciendo mi edificito. No, hombre, me mandaron worship facilities. Un showman en Chicago, me mandaron la revista. Dios mío, qué cosa tan impresionante de edificios. Y me manda cartita, sabemos que tú estás ahorita construyendo y mira, aquí todo lo que tenemos. No, mano, le dije, me meto una cosa de esas. Impresionantes edificios. Millones y millones y millones de dólares en edificios. Y la gente está bien cómoda ahí. Quieren el show, quieren lo más bonito, quieren lo más que no les cueste nada de trabajo. Y las agencias misioneras cerrando. Cada año se siguen cerrando agencias misioneras. Luis nos va a hablar de eso. Por eso esta misión de ellos, en lugar de buscar misioneros aquí, están buscando los misioneros locales. Pues vamos a apoyarlos a ellos mejor directamente. Porque se perdió ese deseo. ¿Por qué? Porque le dimos la espalda a Dios. Dos cosas ha hecho mi pueblo en contra de mí. Me dejaron a mí. Me dieron la espalda a mí. Y cavaron para ellos cisternas, pozos de agua que no retienen agua, que se secan. Segunda causa. ¿Por qué podemos perder nuestra herencia? ¿Por qué podemos perder la heredad? Por descuidar a la nueva generación.
por descuidar a la nueva generación. Vean lo que dice Jueces, el libro de Jueces capítulo 2. Desde el versículo 7 del capítulo 2 de Jueces, dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de ¿cuánto? A su mecha. Dios no permita que llegue a eso. Ya había dicho, con 50, Señor, me doy por bien servido. Lo que venga después ya es extra. 110 años. Y todo el tiempo que vivió, el pueblo anduvo detrás del Señor. Pero los líderes no son eternos en ningún lado. Se murió. Versículo 9. Y lo sepultaron en su heredad, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaba. Versículo 10, el versículo más triste de la Biblia. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron ¿qué? A ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Qué tal? Padrísimo todo lo que hizo Josué. Las conquistas, Jericó, Jai, Jerusalén, wow, conquistas preciosas. Caleb, junto con él, todo el ejército. Cuántas cosas tan padres leemos en el libro de Josué. Pero se murió Josué. Y se le olvidó que tenía que tener escuela bíblica de vacaciones. En 110 años se le olvidó que tenía que haber escuela bíblica de vacaciones para empezar a formar a la siguiente generación. Y toda la generación fue reunida con sus padres. Y se levantó una generación que no conocía al Señor. Y sirvieron a Baal, a los dioses de esas tierras. Hermanos, el traspaso a la siguiente generación es importantísimo. Es importantísimo. Tenemos que ver por nosotros, claro que sí. Tenemos que luchar por nuestra vida espiritual, claro que sí. Estamos atravesando problemas, quizás como familias, como parejas, en nuestro trabajo, en nuestra casa, claro que sí. Dios quiere ayudarnos, claro que sí. Y seguimos trabajando y Dios nos sigue bendiciendo y dando palabra para nosotros. Pero si descuidamos a los chiquitos, si decimos, ay, dales lo que sea, entreténmelos tantito, se va a levantar aquí una generación que no va a conocer la forma tan poderosa como Dios te rescató de donde estabas viviendo. Y nuestros hijos se van a olvidar de que nuestro matrimonio era un infierno a punto de destruirse, si no ha sido porque Dios mete su mano en nuestro matrimonio. Y se levantó una generación que no conocía lo que Dios había hecho con la nación, ni la forma tan poderosa como Dios los había rescatado, y se apartaron del Señor. El traspaso a otra generación es importantísimo. Por eso tenemos que reforzar demasiado el tiempo de escuela dominical. Por eso en casa les insisto cada semana: lean la Biblia con sus pequeños, enséñenles la palabra de Dios. No se conformen a lo que en 45 minutos los maestros pueden hacer aquí. Tenemos todos la obligación en casa de estar preparando a la siguiente generación, porque se va a levantar una generación que no conozca al Señor, una generación que no conozca lo que Dios ha hecho.
No es asunto de modas. Algunos me dijeron en Facebook, amigos míos, oye, ¿a poco todavía haces escuela bíblica de vacaciones? Eso ya pasó de moda. Le dije, pues para mí no, mano, es la palabra de Dios. Y hasta que, como decían por ahí, hasta que Dios me dé licencia, yo voy a seguir haciendo escuelita bíblica de vacaciones. Y le vamos a seguir invirtiendo a la escuela dominical de los niños. Y le vamos a invertir al cunero. ¿Por qué? Porque necesitamos preparar a la siguiente generación. El evangelio entró a mi familia a través de una escuela bíblica de vacaciones cuando mi papá tenía 8 años de edad. 8 años. Mi padre con mi tío Luis, su hermano de 9 años, venían con su jarro de pulque. Y al pasar enfrente de la primera iglesia bautista en la ciudad de Puebla, una misionera gringuita, Miss Bottom, les dijo, niños, ¿quieren venir a escuchar la palabra de Dios? Dejaron el jarro de pulque, se metieron y ese día recibieron a Cristo en su corazón. Llegaron a casa contentos y les pusieron una paliza porque se les olvidó el pulque. Pero ahí entró el evangelio a mi casa por una escuela bíblica de vacaciones. Porque una misionera que ni siquiera era mexicana, una gringuita, tuvo el amor para llamar a 2 niñitos desarrapados que iban ahí en la calle sin zapatos, con un jarro de pulque. Y el evangelio entró en una familia muy grande. Yo crecí con las escuelas bíblicas de vacaciones. Que hubiera dado por tener lo que tuvieron nuestros niños esta semana. No, nuestras escuelas bíblicas de vacaciones, el pastor se vestía así como de, pues le echaba ganas, ¿no? Pero pobrecito. Así. Trabajo no, era una hojita así, picada en stencil. ¿Alguien se acuerda? Se va a acordar de eso, ¿no? El stencil, o sea, no había fotocopias. No existían las máquinas fotocopiadoras. Era una cosa así como de plástico, que ahí le dibujaban así con un pico, ni siquiera con una pluma, el muñequito, el león. ¿Está aquí el león? Y después ese plástico se tenía que poner en una maquinita así, se le echaba tinta, así, y se le daba vueltas. Se ponía aquí un paquete de hojas y a darle vueltas. Y ahí iban saliendo las copias. Esos eran nuestros trabajos manuales. Pero ¿qué tal predico? La palabra de Dios es la palabra de Dios. Se las demos en tablets o se las demos en un papel mal hecho. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple. Se cumple. Y mucha generación, amigos míos de escuela bíblica de vacaciones, ahora son pastores, siervos, están con el Señor, sirviendo en diferentes lugares. Después de nosotros ya vinieron nuestros hijos. Mis hijas crecieron con escuelas bíblicas de vacaciones. Con el campamento Soy la Promesa. Y Carla con su playerita chiquita, imagínense la gordita chiquita. Y su hermana Keila, con una playera bonita que decía, Soy la Promesa. Playeras que las teníamos que hacer en un pulpo, hija, tú no sabes eso. Poníamos un pulpo y comprábamos las playeras las más baratitas que podíamos encontrar. Y las poníamos con Abraham Villaraos en esa cosa y las íbamos poniendo por una y le echábamos tinta a la cosa esa y le bajábamos y le subíamos playera por playera, más de 100 playeras haciéndolas color por color, pero los niños estaban en su campamento. Una promesa, soy una posibilidad, una promesa con mayúsculas, soy un costal repleto de tremendo potencial. Voy aprendiendo a oír su voz, voy caminando en la correcta dirección, voy aprendiendo que soy todo lo que quiere de mí. Así crecieron. Así crecieron. Y ahora ella es la directora de la escuela bíblica. Salió bonita nuestra escuela bíblica porque hay una raíz. Porque hay una raíz. Porque hubo alguien arriba de nosotros que se preocupó por la siguiente generación. Hubo alguien que estuvo pendiente
de que la generación no se perdiera. Hubo alguien que le caló hondo este versículo de Jueces 2:10 y dijo: mi generación que sigue no se va a perder. Mi heredad, lo que Dios me ha dado, no lo voy a perder. Y lo hicieron. Lo hicieron con sus limitaciones, con todos sus errores, con todas las cosas que no les salían bien, pero lo hicieron. Bendito sea Dios, y aquí estamos. Y ahora mi obligación es hacer que de la misma manera la siguiente generación, perdón que lo señale a ustedes, hermanos, pero es que ahí se sientan los niños, la siguiente generación crezca también con temor y temblor delante de Dios, y que conozcan la palabra de Dios. Ramón, cómo me bendijo ese videito que pusiste ayer, hermano. Cómo me bendijo. Porque sabes que toda la semana ese niño Brian, hermano, impactó la vida de mi hija. Y la mía también. Porque es un niño hermoso, hermano. Yo no sé de dónde lo sacaste, pero ese niño, hermano, ese niño es un siervo de Dios. Ese niño va a ser un siervo de Dios. Y sabes que les puse la coronita, los certificados por él. Porque yo no sé de dónde sacó. Y dijo: el pastor el sábado nos va a dar una coronita. Y yo nunca he hablado de coronas. Yo nunca mencioné. Dije: ¿qué hago? ¿Qué hago? Y estoy el viernes en la noche ahí. ¿Qué hago? No le puedo romper el corazón a este niño y no darle una corona. Y que se me prende el foco. En el certificado les voy a poner una corona, para que ellos vean que recibieron su corona. Así es que si sus niños ven su certificado, su coronita, ahí está. Y le dice a Carla, ese niño agarró su certificado y le dice: wow, cuando mi mamá vea esto. Y pone a Ramón un video donde está ese niño con su hijita platicándoles a ellos. Es que Daniel estaba con los leones, pero no se lo comieron. Y les dice a Ramón así como muy descuidado: ¿y por qué no se lo comieron? Porque Dios estaba con ellos. Y había otros 3, a esos los echaron a la lumbre y estaban en el calor, pero no se quemaron. Y Ramón ahí nomás oía como masticaba Ramón. ¿Ah? ¿Y por qué no se quemaron? Y el niño: porque Dios los estaba protegiendo. ¿Se imaginan lo que se sembró en esos corazones esta semana? ¿Se imaginan el impacto tan grande de esos niños? Cuando les estabas compartiendo, Jessy, cuando me tocó a mí el viernes, las caritas. Bien atentos. Increíble ver las caras de esos niños. Y cuando les dices: ¿a quién le gustaría ir a predicar de Cristo a China? Y varios se quedaron pensando y de pronto levantaron sus manitas. Con una convicción, con una seguridad, que era Dios el que los estaba llamando. Era Dios el que los estaba ahí llamando y los estaba formando en ese momento. Yo no sé lo que Dios va a hacer en esa siguiente generación, pero no la vamos a descuidar. Por lo que a mí respecta, como pastor, hermanos, yo me voy a desgastar por esos niños. Pero si ustedes como padres no hacen lo mismo, el efecto no va a ser igual. Los vamos a perder. Los vamos a perder. Si lo que estamos afanados por construir aquí en ellos, en la casa no lo refuerzan, vamos a perder la generación. La heredad se puede perder, se puede perder. Israel ha estado perdiendo su heredad, porque abandonaron la palabra de Dios, porque descuidaron a la siguiente generación. Y la tercera, por su pasividad y su mediocridad. Por su pasividad y por su mediocridad. Cuando Dios te da algo, lo tienes que cuidar con pasión. Con pasión. Cuando entra la pasividad, cuando entra la mediocridad, cuando entra en, al fin que es para honra y gloria, perdemos la heredad. Perdemos la heredad. Vayan conmigo a Proverbios, creo que es capítulo 3, versículo 30.
Proverbios, no es 3, es Proverbios 20 algo, a ver quién me lo encuentra. El versículo es 30. Dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. 24, capítulo 24, 30. ¿Alguien se acuerda de los concursos de esgrima bíblico? Ya no los hacemos. ¿Se dan cuenta cómo hemos ido perdiendo un montón de cosas? ¿Se acuerdan cuando vino la hermana Ninfa el año pasado y en la predicación del domingo aquí, ella hablaba de las cosas que la iglesia ha dejado de hacer? ¿Por qué? Porque me regresé un poquito al punto anterior, perdón, porque me acordé de esto. Y decía la hermana Ninfa, antes, diario, estábamos en la iglesia y nadie repelaba. Todos felices y contentos, aprendiendo de Dios. Los jóvenes, muchachos, nosotros no teníamos ni líder, ni director, ni nada, Nosotros solitos nos juntábamos los lunes, y éramos como 40. Ahí conocí a la enfermera me quedé impactado, ¿verdad? Con la enfermera yo. No, cada rato me infartaba yo, llegaba ahí infartado ahí. Hacíamos nuestras reuniones, nosotros solitos nos predicábamos entre nosotros, nos inventábamos, íbamos a ver al hermano que pasaba las películas de esas de carretito. El Instituto Científico Moody presenta El reino de las abejas. Y ahí nosotros sacábamos nuestras enseñanzas bíblicas y sacábamos, todo eso lo hemos ido dejando, hemos ido perdiendo mucho de nuestra edad. Ahora dices, no pongas reuniones tan seguidas porque pues la gente se cansa. Es que la gente también quiere ir acá, la gente también y nos hemos ido aconchando. Y fíjense lo que dice Proverbios 24:30. Proverbios 24:30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Imagínense esa heredad, esa viña. Tenía que producir uvas para hacer vino, y lo que producía era espinas y poison ivy. 32. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Poco a poco. La iglesia va perdiendo su heredad poco a poco. Empezamos a descuidar la oración, empezamos a descuidar los estudios bíblicos, empezamos a despreciar los tiempos de enseñanza, empezamos a poner en primer lugar otras cosas en lugar de la palabra de Dios. Empezamos poco a poco y dice, así va a llegar tu necesidad, así tu próxima generación se va a terminar, cabeceando un poquito. Y después de que ya estás cabeceando así bien sabroso, acomodas tu manita, ¿verdad? Mano sobre mano. Y mientras tanto, mi heredad se va cubriendo de espinas, de ortiga. ¿Quieres ir a buscar un racimo de uvas? Y sales todo lleno de poison ivy, porque se destruyó. La cerca de piedra estaba totalmente destruida. Dice, esto le pasó al hombre perezoso, al hombre que en lugar de abrir su Biblia,
Ay, no, mejor vemos la novela hoy. Poco a poco. Ay, hoy no leo, mañana sí. Mentira, mañana tampoco vas a leer. No levanten la mano. ¿Cuántos están siguiendo las lecturas bíblicas del boletín que les pongo cada semana? No levanten la mano para no balconear a nadie. Pero son 2 o 3. Yo las sigo poniendo cada semana. El que quiera comer, buen provecho. El que quiera ser como el hombre falto de entendimiento, allá él. Pero de que hay alimento, hay. Y cuando viene el tiempo de la prueba, cuando viene el tiempo de la necesidad, cuando mi bebecito de 2, 3 meses ahora tiene 13, 14 años y me empieza a hacer preguntas y que me anda diciendo que anda en no sé qué cosas, así vendrá como hombre armado tu necesidad. Y entonces sí, a correr para todos lados. ¡Pastor! ¡Desenchamúqueme al chamaco! Pues tú lo enchamucaste. ¿Por qué me echas la bronca a mí? Desenchamúcalo tú. O desenchamúcate primero tú. ¿Para qué lo desenchamucamos si los vas a volver a pasar? ¿Me entienden? Poco a poco, dice. Por pasividad, por mediocridad, nos vamos conformando con lo que tenemos. ¡Ay, así! Oye, pero es que los niños, así lo dejamos. Oye, pero se ve feo. ¿Qué le hace? Es para Dios. A Dios lo que le importa es nuestro corazón. Pero si el corazón está más mediocre, más pasivo, más perezoso y falto de entendimiento, ¿qué cosa le voy a ofrecer a Dios? ¿Qué cosa le voy a ofrecer a Dios? Hermanos, la heredad del Señor, la iglesia, se puede perder. Se puede perder. Y esto no es culpa del pastor. Este es asunto de toda la iglesia. No hablo de Vida Nueva Sauvet, hablo del cuerpo de Cristo en general. Pero el cuerpo de Cristo en general estamos exactamente igual que la foto, si la pudiéramos ver espiritualmente. Estamos igual que la nación de Israel. Hemos ido perdiendo territorio. Nuestros jóvenes se empiezan a alejar de las iglesias enteras como esta que nos estaba rentando el salón. Prácticamente tuvo que cerrar su puerta porque era un puñito de gente adulta. Jóvenes ya no había. Los jóvenes ya se habían ido por otro lado. Agarraron un respirito para unirse con otra iglesia y ahí van. ¿Cuánto va a durar el impulso? No sé. Pero muchas otras iglesias, y ya les he platicado cuando yo he hablado con pastores de aquí, están cerrando sus iglesias. Se están cerrando. ¿Por qué? Porque no hay una siguiente generación. Porque por pasivos, por mediocres, por conformistas, dijeron así nos quedamos. Y no lucharon por lo que venía. Y no protegieron la heredad. Y no la defendieron. Y no dijeron vamos a levantarnos y vamos a hacer algo por esto. No, sí está bien. Ay, no las llevamos tranquila y hasta el edificio, a todo dar. Aquí nos quedamos, poco a poco. Poniendo mano sobre mano para dormir. Cabeceando un poquito. Oye, vamos a la oración. Ay, no. Ay, qué flojera. Mejor hazme unos frijolitos con tortillas de chile. Pero la oración, nada. El pastor va. Dios oye más al pastor. ¿A qué vamos? Hermanos, créanme que es algo que está pasando en el mundo, no aquí en Sauvet. Esto está pasando en el mundo. Pero no nos vamos a conformar, ¿verdad? Primera de Mexicanos, como dice Roberto, dice que mal de muchos, consuelo de... ¿no se saben el dicho? Ni que no vieran al Chapulín Colorado. Mal de muchos, consuelo de tontos, dice el dicho. No podemos decir, pues como todo, pues así nos quedamos igual nosotros. Valiente consuelo. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. Y si nosotros no somos capaces de hacer la diferencia en esta ciudad, Dios se va a levantar
a un prójimo mejor que nosotros. Se lo dijo a Saúl, al rey Saúl. La regaste, Saúl, le dijo el profeta Samuel. Y como la regaste y no fuiste cuidadoso y no pusiste por obra la palabra de Dios, Dios ha escogido a un prójimo mejor que tú para el lugar que Dios te había dado a ti de honra. Y Dios levantó a David en lugar de Saúl. Yo no sé si en esta ciudad Dios va a levantar un David y nosotros nos creemos Saúl y pensamos que la tenemos hecha. Aguas. La heredad se puede perder por darle la espalda a la palabra de Dios, por perder a la siguiente generación y por pereza y apatía espiritual. ¿La podemos rescatar? Claro que sí. Estamos a tiempo, estamos en perfecto tiempo de poder hacer algo. Hay mucha necesidad de la palabra de Dios, hermanos. Mucha necesidad. La gente está vacía. La gente está vacía en sus razonamientos. La gente está vacía en sus actividades. La gente está vacía en el consumismo. La gente está vacía y está buscando llenar eso por todos lados. Y nosotros tenemos la respuesta que se llama Jesucristo. Jesucristo puede llenar la vida. Jesucristo puede llenar ese vacío. Lo que quieras hacer, lo que estés haciendo, cualquiera que sea tu actividad, qué bueno, síguela haciendo. Pero tu espíritu, solamente Jesucristo lo va a poder llenar. Y eso es lo que ha mantenido a la iglesia por 2000 años y la va a seguir manteniendo. Mientras haya gente que decida creerle a Dios. Mientras haya gente que decida decir, Señor, yo voy a hacer la diferencia. Yo voy a luchar. Yo voy a defender la herencia. No importa que yo no tenga chamacos en esta iglesia. Yo voy a pelear por ellos. Yo me voy a meter por ellos. Yo voy a estar trabajando por ellos. Yo me voy a desgastar por esa generación. Y Dios va a bendecir. Dios va a bendecir. Qué padre que hubo gente esta semana que no tenía nada que ver con los niños. Y ahí estaban. Muchachos jóvenes que pues, les valía más andar allá cotorreando allá afuera, pero decidieron invertir su semana en los niños de la iglesia. Y muchos de ellos ni siquiera hermanitos ni nada tenían ahí, pero ahí estaban buscando la nueva generación. Y eso es hermoso, hermanos. Lo podemos hacer. Lo tenemos que hacer, porque si no, Dios puede hacer que perdamos parte de nuestra herencia. ¿Qué dicen? ¿Se hace o no se hace? Pues lo tenemos que demostrar. Lo tenemos que demostrar. Lo tenemos que demostrar. Hay mucho que hacer. Hay mucho tiempo de oración. Mujeres tienen cafecitos este jueves. Demuéstrenlo. Demuestren que quieren luchar por la herencia de Dios. Varones, tenemos un retiro de varones. Demostremos que estamos interesados en luchar por el reino de Dios. Tenemos un seminario de misiones, muy breve, rápido, relámpago, que viene a darnos Luis Janeiro el sábado 15. Demostremos que estamos interesados en que la iglesia siga siendo bendecida. Demostrémoslo, hermanos. Vamos a demostrarlo. Porque es muy fácil decir amén, aleluya, gloria a Dios. Pero trabajar por el Señor requiere de mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Mucho sacrificio. ¿Dan ganas de darse por vencidos? Claro que sí dan ganas. Claro que sí. No me pregunten cuántas veces esta semana yo me di por vencido. Fueron muchas. Pero ahí está Dios. Y Dios te levanta otra vez. Y Dios te dice, ya hambre, déjate de hacer panchos, Jessica, levántate. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Piensen en esto, hermanos. Piensen en esto. Es una palabra de amor, de exhortación, de parte de Dios como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Dios nos ha entregado esta bendición. Y la vara de la impiedad no va a prevalecer sobre la iglesia. Al final de cuentas va a haber un remanente fiel. Y a lo mejor la iglesia se va a ir reduciendo y se va a ir haciendo menos y menos y menos. No va a desaparecer, porque Dios va a dejar un remanente hasta que Él venga, porque hay una iglesia que tiene que recibir al Señor en las nubes. No sabemos si vamos a ser nosotros, si va a ser la siguiente generación o 3, 4 generaciones después,
pero una iglesia que tiene que recibir al Señor. Y tenemos que luchar por esa herencia, tenemos que pelear por esa herencia. Somos privilegiados en este tiempo que Dios nos ha dado a vivir. Tenemos la palabra completa, tenemos la revelación de parte de Dios. Tenemos que empezar a buscarla cada vez más y hacerla carne en nuestro corazón. Cierra sus ojos. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por su amor tan grande que ha tenido para nosotros, por su misericordia. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido muy bueno. Nos ha dado gracia sobre gracia, aún sin merecerlo. Esta herencia preciosa se llama el cuerpo de Cristo, la iglesia, de la que somos parte, porque un día de nuestra vida decidimos creer que Jesucristo había sido coronado con esa corona de espinas y que su sangre había sido derramada por mis errores, por mis pecados. Mi vana manera de vivir, mi manera hueca de vivir, separado de Dios, pensando que yo podía hacerla porque yo soy muy bueno, porque soy muy listo, no necesito a Dios. Pero siempre al final del día me encontraba hueco, vacío, sin esperanza en mi vida. Hasta que un día tuve que reconocer que Jesucristo es el único que me puede dar la vida eterna. Que Jesucristo es el único que puede cambiar mi tristeza en alegría. Que Jesucristo es el único que puede hacer que mi vida dé un giro de 180 grados. Que mis problemas y mis necesidades son más ligeras cuando dejo que Cristo lleve esas cargas. Bendito día cuando conocí a Jesucristo. Y si tú estás aquí por primera, segunda vez y no has conocido a este Jesucristo, el que formó esta herencia espiritual, esta tierra espiritual llamada iglesia, hoy es un buen día para que le entregues tu corazón a Él. No luches contra Él, no vas a poder. No luches contra Él. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esto habla de una intimidad, de comunión con Dios. Hoy puede ser tu día de salvación. Hoy puede ser el día en que te integres a ser parte de esta heredad, de este cuerpo de Cristo. No te estoy hablando de que tengas una membresía en esta iglesia. Te estoy hablando de que seas parte del cuerpo de Cristo, de la verdadera iglesia que sigue a este Señor y Salvador. Puedes decirle: Señor Jesucristo, este día yo reconozco que necesito de ti. Te necesito en mi corazón. Sé que tú moriste en la cruz para darme vida, y yo quiero recibir ese regalo de vida hoy. Quiero ser parte de esta herencia. Quiero ser parte de esta heredad. Quiero ser uno de estos guerreros que pelee por la nueva generación. Pero no lo puedo hacer en mis fuerzas. Tienes que ser tú, Señor, a mi lado, peleando junto a mí, para poder guiar a una nueva generación a que te conozca, a que busquen tu verdad, a que no te den la espalda y no se vayan a adorar a Baal y a Astarot. Necesito que esa nueva generación busque al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios que abre camino en el desierto, al Dios que parte el mar rojo, al Dios que puede poner mesa aún en medio del desierto a su pueblo, el Dios que aborrece la maldad, el Dios que ama
aquellos que le buscan. Necesito que la siguiente generación te conozca a ti, el Dios verdadero, el Dios de amor, el Dios de misericordia. Yo necesito vivir en esta heredad. Quiero ser parte de esta heredad y voy a pelear por la siguiente generación. No te voy a dar la espalda. No voy a voltearme de tu palabra. Me voy a meter a tu palabra cada vez más. Perdona mi apatía, perdona mi indiferencia, perdona mi mediocridad. Mi viña se está destruyendo, Señor. Mi viña se está destruyendo. Están creciendo espinos, están creciendo ortigas. La cerca de piedras se está cayendo a pedazos. Ya no hay uvas, no hay vides. He estado apático, perezoso, falto de entendimiento. He dejado de buscar tu rostro. He dejado de orar. He dejado de meterme a tu palabra. He dejado de adorarte. He dejado de alabarte. He puesto mano sobre mano para dormir un poco acá, un poco allá. He sido indiferente a los llamados en la iglesia. He puesto por prioridad algunas cosas que no tienen nada que ver contigo. Y mi viña se está destruyendo. Mi viña se está haciendo pedazos. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu heredad. Gracias porque podemos nosotros agarrarnos del Salmo 125:3. La vara de la impiedad no va a prevalecer sobre la herencia de los justos, sobre la iglesia que ha sido comprada por sangre. No va a prevalecer. Y nosotros no vamos a cederle terreno al enemigo en esta ciudad. Pero algún día vamos a pasar. Algún día, como Josué, vamos a pasar y nos vamos a ir de aquí. Permite que se levante una generación, Señor. Una generación más poderosa, más llena de tu presencia, más llena del fuego de tu espíritu, para seguir adelante. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a glorificar unos momentos al Señor. Venció la oscuridad y temblaba su voz, temblaba su